Thor, el poderoso dios del trueno y la fuerza, fue hijo de Odín, el dios supremo, y de la diosa de la tierra, Fjordin. El temido dios demuestra su gran poder portando Mjolnir, un magnífico martillo encantado forjado por los diestros enanos, el Mejingjord, un cinturón mágico que, una vez ceñido, duplica su inmensa fuerza, y Jangreipr, un par de guanteletes de hierro que necesita para manejar a Mjolnir, y así logra liberar los elementos en su estado más devastador y absoluto. Con una mera oscilación de Mjolnir, puede desencadenar tempestades eléctricas, relámpagos fulminantes y rugientes truenos que son capaces de devastar cualquier obstáculo en su cosmos, desplazándolos con una violencia abrumadora. Aunque su fortaleza y valentía eran inigualables, con el tiempo el gran dios encontró una única cosa que realmente ablandaba su corazón endurecido por la batalla. Ella era Sif, la diosa de la tierra fértil y los campos dorados de grano. Sif era una mujer de gran belleza, con cabello dorado que reflejaba la luz del sol. Su personalidad era tan brillante como su apariencia, dulce, generosa y gentil, un contrapunto perfecto para la intensidad de Thor. Era su amor por Sif lo que le daba al dios una suavidad que pocos podían ver. Y aunque su matrimonio no estuvo exento de dificultades y desafíos, siempre estuvieron juntos demostrando su gran amor. Con el tiempo de su unión, nacieron dos hijos dignos de su linaje, Thrud y Modi. Thrud, su hija, era una diosa de la fortaleza y la valentía. Desde muy temprana edad, mostró una fuerza y un espíritu indomable, que sin duda heredó de su padre. La divinidad siempre se sentía orgulloso al ver a su hija entrenar, luchar y superarse día tras día. No había duda de que Thrud estaba destinada a la grandeza. Por otro lado, Modi, su hijo, era la viva imagen de su padre. Incluso desde niño era evidente que había heredado la fuerza de Thor. Aunque era más reservado y menos impulsivo que su padre, compartía su amor por la batalla y la justicia. Modi pasaba su tiempo entrenando, aspirando a igualar la destreza de su padre en combate. En el resplandeciente reino de Asgard, hogar de los dioses, se encuentra Purheim, el hogar de la fuerza, lugar en donde habitaba el poderoso dios del trueno. Allí, en el corazón de Purheim, se encuentra Bilskirnir, el palacio de Thor. Con sus 540 habitaciones, el Bilskirnir es un monumento a la grandeza de los dioses, un edificio divino de proporciones inimaginables. Dentro de sus vastos muros, el dios del trueno vivía con su hermosa esposa Sif, conocida por su precioso cabello dorado como los campos de trigo y sus valientes hijos. Pero Bilskirnir no era solo un hogar para los dioses. Según se relata, el dios abría las puertas de su palacio a aquellos menos afortunados en la vida y en la muerte. Los campesinos y los esclavos después de morir eran recibidos en el hogar de la fuerza, donde encuentran reposo y refugio. En todos los 9 mundos se hablaba del carruaje divino del dios del trueno, pues poseía un singular medio de transporte. Este era un hermoso carro que era tirado por 2 machos cabríos mágicos, Tangrisnir y Tangjord. Estos no eran simples bestias de tiro, sino criaturas maravillosas con una peculiaridad única. El dios podía cocinar y comer su carne, y siempre que los huesos se guardaban intactos y se cubrieran con su piel, el dios podía usar el poder regenerador de su martillo Mjolnir para devolverlos a la vida. En medio de una de sus muchas travesías, Thor buscó refugio en la modesta cabaña de una familia campesina. Les ofreció a cambio una cena única, usando la carne de sus machos cabríos mágicos. Bajo la condición de que no quebraran ninguno de los huesos, la familia aceptó agradecida. Sin embargo, la curiosidad y la imprudencia tomaron el mejor camino para el joven Halfie, uno de los hijos de la familia. En su impaciencia y hambre, quebró uno de los huesos para chupar la médula, sin entender completamente las consecuencias de sus acciones. A la mañana siguiente, cuando Thor usó su martillo para resucitar a sus amados machos cabríos, uno de ellos comenzó a cojear. La ira de la divinidad fue inmensa. Sus ojos se iluminaron con un fulgor temible mientras exigía una compensación por el daño causado a su precioso compañero. Para aplacar la ira del dios, Halfie y su hermana Röskva se ofrecieron como sirvientes del dios, un acuerdo que aceptó.
Sin embargo, ya no pudo recuperar jamás a su divino cabrío. Por otro lado, Loki decidió divertirse a expensas de los demás dioses como de costumbre. Una noche, mientras Sif dormía, le cortó completamente su hermoso cabello dorado. Al despertar, la diosa quedó devastada por la pérdida de su hermoso cabello y su esposo, furioso por la travesura de Loki, amenazó con romper cada hueso de su cuerpo. Para evitar la ira del dios del trueno, el señor del engaño prometió conseguir un reemplazo para el cabello de la doncella. Viajó al mundo de los enanos y logró convencer a los hermanos enanos, los hijos de Ivaldi, para que forjaran un cabello de oro puro para Sif. Además, también crearon 2 regalos más: el barco Skidbladnir, que siempre tenía viento favorable y puede ser doblado y guardado en un bolsillo, y la lanza Gungnir, que nunca falla su objetivo. El dios de las artimañas, sin embargo, aún quería causar más problemas. Apostó su cabeza con los enanos Brock y Sindri que ellos no podrían crear 3 artefactos tan maravillosos como los que los hijos de Ivaldi habían hecho. Los hermanos aceptaron el desafío. Durante la forja de estos artefactos, Loki, disfrazado de mosca, picó a Brock para distraerlo y que así no cumpliera con el reto. A pesar de esto, los enanos lograron crear 3 magníficos regalos: el jabalí Gulimbursti, que podía correr por el aire y el agua más rápido que cualquier caballo, y su brillo iluminaba la noche oscura; el anillo Draupnir, que cada 9 noches gotearía 8 anillos de igual calidad; y finalmente el martillo Mjolnir, el más poderoso de todos los regalos, aunque su mango quedó un poco más corto de lo que se pretendía debido a las distracciones del Señor de la Falsedad. Los dioses, maravillados con los divinos artefactos, juzgaron que los regalos de Brock y Sindri eran superiores, y el dios del engaño perdió la apuesta. Sin embargo, cuando Brock vino a tomar la cabeza del traicionero dios, este señaló que, aunque Brock tenía derecho a su cabeza, no tenía derecho sobre su cuello. Ante la astucia del dios de las artimañas, Brock tuvo que conformarse con coser la boca del dios, dándoles a todos los dioses un descanso muy necesario de sus trucos y habladurías. Aunque pudo haber sido inicialmente el blanco de una travesura de Loki, finalmente ganó el arma más poderosa, el martillo Mjolnir, que se convirtió en su compañero inseparable en todas sus aventuras futuras. Un día, Thor despertó para descubrir que su preciado martillo, Mjolnir, había desaparecido. Desesperado, fue a buscar al astuto de la divinidad del engaño para encontrar alguna solución al problema. Loki, siempre rápido para tomar un plan, decidió averiguar quién había robado el martillo. Así viajó hasta Jotunheim, la tierra de los gigantes, con la esperanza de obtener la información que deseaba. Allí encontró al gigante Thrym, quien admitió haber escondido el martillo en la tierra, donde ningún dios podría encontrarlo. Muy astuto el titán, a cambio de este, exigió un precio para su devolución: la mano de la diosa Freya en matrimonio. Cuando Loki regresó a Asgard y relató el trato del gigante, Freya se negó rotundamente a casarse con Thrym. Los dioses se reunieron para discutir qué hacer, y Heimdall, el dios guardián, propuso una idea audaz. Thor debería disfrazarse de Freya y casarse con el gigante para recuperar su martillo. El dios del martillo, como era de esperarse, se opuso inicialmente, pero finalmente aceptó el plan, pues si no accedía, su preciado martillo jamás volvería. El dios del engaño, disfrazado de doncella de honor, y Thor, disfrazado de la hermosa Freya, viajaron a Jotunheim para la boda. Durante el banquete de bodas, Freya demostró un apetito voraz, consumiendo toda la comida y bebida que se le ofrecía. Thrym se sorprendió por el apetito de su futura esposa, pero Loki, siempre rápido para pensar, explicó que la novia había estado tan ansiosa por la boda que no había comido en una semana, por lo que estaba tan hambrienta en ese momento, y por eso no dejaba de comer. Finalmente llegó el momento de la ceremonia y el gigante ordenó que trajeran el Mjolnir para bendecir a la novia antes de su casamiento. Cuando colocaron el martillo en el regazo de la supuesta mujer, el dios debajo del vestido no pudo contenerse más. Rápidamente el furioso dios se quitó su disfraz
y con su martillo en la mano, atacó a los gigantes. Con cada golpe del martillo, los rayos destellaban y el trueno retumbaba. Thrym no tuvo ninguna oportunidad y cayó bajo el poderoso golpe de Thor, al igual que todos los demás gigantes en la boda. Thor y Loki, habiendo recuperado el Mjolnir y engañado a los gigantes, volvieron a Asgard, donde fueron recibidos como héroes, aunque se reían a carcajadas al ver el peculiar disfraz de novia del dios. Después de mucho tiempo, el Señor del Engaño, que había sido liberado de su castigo, se encontraba volando en la forma de un águila observando el mundo y pensando en qué maldad sería buena para alegrar su día. Desafortunadamente, mientras surcaba los cielos, fue capturado por el temible gigante Geirrod. El gigante, al ver al dios, de inmediato pensó que sería su camino fácil para derrotar a Thor, a quien odiaba. Así Geirrod le dice a Loki que únicamente lo dejará en libertad si logra llevar al dios del trueno hasta su morada, pero este debía llegar completamente vulnerable, sin su cinturón divino y sin su mágico y poderoso martillo. Loki, desesperado por su libertad, aceptó todo trato con el titán y rápidamente se dirigió hasta el palacio del dios de la fuerza, y después de un largo conversatorio logró convencerlo para que visitara al gigante, afirmando que Geirrod había hablado mal de él, conduciéndole de esta manera a la impune trampa. En el camino se detuvieron en la casa de la gigante Grid. Esta, a diferencia del Señor de la Mentira, advirtió a Thor del peligro inminente que le esperaba. Le prestó su bastón, su cinturón de fuerza y sus guantes de hierro para que pudiera defenderse de su adversario. La mujer le contó todo lo que estaba ocurriendo a escondidas del dios del engaño, pues estaba totalmente en contra de sus acciones fuera de lugar. Cuando los dioses llegaron al castillo de Geirrod, fueron recibidos con hostilidad. Inmediatamente, la colosal bestia le lanzó al dios del trueno una poderosa y gigante bola de hierro candente. Con su gran astucia, y gracias a los poderosos guantes de Grid, el dios del trueno pudo atraparla y la devolvió al gigante, con mucha más fuerza, matándolo al instante. Después de derrotar al titán, el dios de la fuerza se enfrentó a sus hijas, Yal y Grave. Usó el pesado bastón para derrotarlas, asegurándose de que no pudieran continuar con las maldades de su padre. Con Geirrod y sus hijas derrotadas, Thor y Loki regresaron a Asgard. Loki se vio obligado a enfrentarse a la desaprobación de los dioses por su comportamiento traicionero, mientras que el hijo de Odín fue nuevamente elogiado por su valentía y por su fuerza. Después de sus múltiples aventuras en su reino, el dios del relámpago decidió emprender otro viaje para probar su fuerza. En esta ocasión, viajó a la tierra de los gigantes acompañado por su fiel siervo Halfy y de Loki. Luego de un largo día de viaje, buscaron refugio en lo que pensaron que era una enorme cueva. Pronto descubrieron que no era una cueva, sino el guante del gigante Skrimir, quien les permitió pasar la noche allí. A la mañana siguiente, Skrimir dirigió al grupo de la corte del temible Utgarda-Loki, el gobernante de la tierra de los gigantes. Allí, Utgarda-Loki desafió a los visitantes a competir en varios juegos contra sus propios campeones. Halfy perdió una carrera contra Ugi, la personificación del pensamiento, ya que no se puede superar la velocidad del pensamiento. Luego, Loki fue derrotado en un concurso de comer por Logi, que no solo era un gigante, sino también la personificación del fuego que consume todo. Luego llegó el turno de Thor. Primero fue desafiado a beber en un cuerno. El dios, sumamente confiado por la sencillez del desafío, lo tomó con gracia. Así empezó a beber y beber, sorbo tras sorbo, pero desafortunadamente, sin importar cuánto bebiera, el nivel del líquido no parecía disminuir, sino más bien aumentar, por lo que no pudo cumplir con su desafío y terminó derrotado. Después, al ver tal humillación, el dios del relámpago exigió otra oportunidad, y el gigante Utgarda-Loki aceptó, y esta vez debía levantar a un pequeño gato. Confiado por la aparente facilidad del reto, intentó levantar al gato gris del suelo, pero por más que lo intentó con toda su descomunal fuerza, solo pudo levantar una de las patas del gato, quedando nuevamente humillado y derrotado.
Sin embargo, esto no haría que el dios se sintiera ya derrotado, sino que más bien deseaba demostrar su verdadero y magno poder, por lo que pidió un tercer desafío, aseverando que esta vez lograría la victoria. Es así que finalmente luchó contra una delicada anciana llamada Ellie, pero para su sorpresa no pudo vencerla, ni siquiera pudo tocarla. Desmoralizado y derrotado, Thor y sus compañeros se prepararon para irse, pues había quedado claro que nadie podía competir en los oscuros desafíos de Utgarda Loki. Fue entonces cuando el astuto gigante reveló su trampa y dijo que todo había sido una ilusión. El cuerno del que el dios del trueno había estado bebiendo estaba conectado al océano, y con cada sorbo que daba el cuerno se volvía a llenar. Por otro lado, el gato que intentó levantar era en realidad la serpiente del mundo, Jormungand. En cambio, Ellie, la anciana con la que luchó, era la personificación de la vejez, algo que nadie en el cosmos puede vencer. Los dioses regresaron a Asgard. Thor, aunque inicialmente avergonzado, se tomó los resultados con buen humor, sabiendo que aún era uno de los dioses más fuertes y que siempre defendería su reino, sin importar las probabilidades. Después de los grandes desafíos en la tierra de los gigantes, el dios se sintió más motivado que nunca para probar su valentía, pero esta vez será distinto, ya que en esta ocasión estaría más atento que nunca. Durante su viaje se encontró con el gigante Ymir, con quien después de una intensa conversación, terminó aceptando un desafío extremo para demostrar sus habilidades en la pesca. El gigante retó a Thor a relucir sus dotes pesqueros, asegurando que él era mucho mejor que el dios, y que eso se demostraría en el intrigante mar. Así, ambos se embarcaron y empezaron a pescar, y cada vez que el anzuelo pescaba algo, la presa era mucho más grande que la anterior, hasta que Ymir logró pescar una colosal ballena. La divinidad de la fuerza, lejos de sentirse derrotado, pensó en la única criatura más grande que una ballena y que cualquier otra criatura del mar, la gran serpiente del mundo. Así que decidió embarcarse en la mayor de todas las hazañas, capturar a Jormungand, la serpiente del mundo, que era una criatura sumamente colosal. La divinidad tomó el mando del bote y lo dirigió hasta el territorio en donde se sabía habitaba la terrible criatura. Thor estaba armado con una cabeza de buey que le serviría como cebo. Con un poderoso lanzamiento, el astuto dios arrojó el cebo al océano. Pronto sintió un tirón y con toda su fuerza comenzó a jalar la línea. En el otro extremo estaba la colosal bestia, retorciéndose y luchando contra el dios del trueno. El choque entre ellos fue tan poderoso que el mar rugió y las olas se levantaron hasta las alturas jamás antes vistas. Pero Thor, con su fuerza incomparable, no cedió. A pesar del temor de Ymir, continuó con su lucha. Justo cuando la divinidad estaba a punto de derrotar a Jormungand, Ymir, asustado por el temblor de la tierra y el rugir del océano, cortó la línea de pesca. Jormungand escapó de nuevo a las siniestras profundidades del mar, dejando al dios completamente furioso por su pérdida. Durante la larga ausencia de Thor, Alvis era un enano muy sabio conocido por su vasto conocimiento. Un día se presentó en Asgard y reclamó la mano de Thurt, la hija del imponente dios, en matrimonio, argumentando que ambos habían acordado casarse. Thor, que no había estado presente en Asgard cuando supuestamente se realizó este acuerdo, estaba furioso y se negó a entregar a su hija al enano. Sin embargo, el enano insistió, por lo que la divinidad le propuso un desafío. Le dijo a Alvis que si podía responder a todas sus preguntas sobre los 9 mundos, le permitiría casarse con Thurt. La enamorada criatura aceptó sin chistar, y a lo largo de la noche, el dios hizo varias preguntas a Alvis, que respondió correctamente a todas ellas, demostrando su gran conocimiento. Respondió a preguntas sobre la tierra, el cielo, el universo y también sobre los dioses y los gigantes. Sin embargo, el verdadero plan de Thor no era poner a prueba su sabiduría, sino mantenerlo hablando hasta el amanecer. Los enanos, según los mitos nórdicos, se convierten en piedra cuando son golpeados por la luz del sol.
Cuando los primeros rayos del sol golpearon a Alvis, inmediatamente se convirtió en piedra, quedando petrificado para siempre, salvando así a Thord de un matrimonio no deseado. Pasó el tiempo y el Señor del Trueno se encontraba en el camino de vuelta a casa en Asgard. Se encontró con un río ancho y profundo que le impedía continuar. En la otra orilla vio un barquero llamado Harbard, que en realidad era un disfraz de Odín que se negó a llevar a Thor a través del río. Irritado por la negativa del barquero, el dios comenzó a insultarlo. Sin embargo, Harbard, conocido por su rapidez mental y su astucia, fue más que capaz de devolver los insultos. Se burló de la aparente lentitud del dios y de cómo parecía ser menos atractivo para las mujeres que él. Thor, frustrado por la negativa del barquero y su aparente falta de respeto, amenazó con arrojar su poderoso martillo a Harbard. Sin embargo, el hombre grosero no se dejó intimidar y siguió burlándose de él. Eventualmente, el dios se dio cuenta de que no podía ganar este duelo verbal y decidió buscar otro camino a casa. A medida que se acercaba el Ragnarok, los dioses nórdicos se preparaban para su última batalla. La batalla que decidiría el destino del cosmos y significaría el fin de muchos de los dioses. Con el aullido de Fenrir, el lobo gigante, y el gallo rojo de Midgard, anunciando el amanecer del Ragnarok, la ansiedad y la tensión llenaron el aire. Los dioses, los gigantes, los enanos y las criaturas de los 9 mundos sabían que el día del juicio final había llegado. El campo de batalla, Vigrid, era un vasto plano que se extendía a la vista. En medio de la conflagración, el dios del trueno, Thor, con su carro tirado por cabras, se abrió paso. Sus ojos estaban fijos en un objetivo: Jormungand, la serpiente del mundo. La criatura se retorcía y se retorcía. Su cuerpo enorme serpenteaba en el campo de batalla. Thor, empuñando su martillo Mjolnir, cargó hacia ella con un grito de batalla que resonó a través de los 9 mundos. A pesar del veneno que la serpiente escupía, el dios se mantuvo firme. Su determinación era inquebrantable. Después de una lucha intensa, el dios vio una apertura. Reuniendo toda su fuerza, lanzó Mjolnir con un grito furioso. Reuniendo toda su fuerza, lanzó Mjolnir con un grito furioso. El martillo voló, girando en el aire antes de golpear a Jormungand en la cabeza. El impacto fue tan grande que la serpiente cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose en agonía antes de quedarse inmóvil. Tras la caída de la serpiente, Thor se alzó triunfante. La serpiente del mundo, el monstruo que había amenazado con destruir los 9 mundos, estaba derrotada. El dios del trueno, con su rostro manchado de sudor, sangre y veneno, miró hacia el horizonte. A su alrededor, la batalla del Ragnarok continuaba, pero había logrado su objetivo. Respirando con dificultad, la divinidad comenzó a caminar. Cada paso que daba resonaba en el campo de batalla. Con cada paso, la multitud de dioses y gigantes miraba en silencio, maravillada por la fuerza del dios del trueno que, incluso después de tal batalla, seguía de pie. Pero a medida que avanzaba, el veneno de la víbora comenzó a surtir efecto. Su visión se volvió borrosa, su piel palideció y una sensación de frío se apoderó de él. A pesar del dolor, continuó adelante. Sus pasos se volvieron más lentos, más pesados. Finalmente, después del 9º paso, cayó. El impacto de su caída resonó en todo el campo de batalla, silenciando a la multitud. Los dioses y los gigantes miraban con asombro y tristeza mientras el dios del trueno yacía en el suelo, vencido no por un enemigo, sino por el veneno de la serpiente que había derrotado. En su último aliento, Thor se despidió de los 9 mundos que había jurado proteger. Su lucha había terminado, pero su legado viviría. A través de su valor y sacrificio, demostró que incluso en la cara de la destrucción y la muerte, los dioses lucharían hasta el final. La muerte de Thor marcó el final de una era, pero también el comienzo de una nueva. Después del Ragnarok, se dice que un nuevo mundo surgiría de las cenizas del antiguo,
y que los hijos del dios del relámpago, Modi y Magni, heredarían el martillo Mjolnir y llevarían adelante el legado de su padre.